Hoy hemos leído el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30, que comienza con una oración de gratitud de Jesús al Padre, donde dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los sencillos y a los pequeños. Indiscutiblemente el papel de los sabios y entendidos es muy importante, porque sus descubrimientos nos han permitido comprender mejor lo que son las cosas y en algunas ocasiones lo que debe hacerse frente a ciertas problemáticas que vive la humanidad. Sin embargo, Jesús nos ofrece un camino distinto, que es el camino de la sencillez. Y quizás si uno toma en cuenta algunos ejemplos del Evangelio, comprendemos mejor un poco lo que Jesús nos quiere decir. Cuando los discípulos de Emaús habían abandonado a los demás seguidores y regresaban a su casa tristes, desesperanzados, Jesús aparece en el camino. Cuando llegan a la posada, Jesús toma el pan y en el momento de partir el pan, ellos descubren que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha resucitado. Y eso nos muestra cómo en un acto sencillo, en un acto profundamente humano, en un acto cotidiano, en un acto profundamente mundano de la vida, ellos descubren que Jesús es el Hijo de Dios. Las personas que siguen a Jesús descubren que Jesús es el Hijo de Dios en la simplicidad y en la sencillez de la vida, en sus actos de perdón, en sus actos de misericordia, en sus palabras, en las cosas cotidianas. Ahí descubre que Él es el Hijo de Dios. Y eso me parece muy importante, porque sin desconocer los aportes de los sabios y de los entendidos en el campo científico, económico, político, religioso, muchas de las cosas las comprendemos en la sencillez de la vida. No solamente comprendemos las cosas en la sencillez de la vida, sino también las comprendemos mucho más allá si procuramos tener una vida sencilla. Cuando no tenemos una vida sencilla, sino que nos cargamos de tantas cosas, posiblemente nos sucede lo que nos dice el Evangelio en el siguiente verso que hemos leído. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por supuesto, muchas de las cosas, de los descubrimientos, de los avances científicos, de las propuestas que surgen incluso en el mercado, nos llegan a agobiar y nos llegan a cansar. Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido actualmente es que nos han enseñado que el camino para poder resolver los problemas que tenemos es el camino del consumo. Y hemos entrado en una autopista del hiperconsumo, lo que nos define a nosotros. Antes que seres humanos, somos seres consumidores. Cuando vamos a ciertos lugares, ya no nos determinan como personas, como seres humanos, sino como consumidores. Y en algunos casos como usuarios. Ya no es la persona tal, o el señor tal, o la señora tal, sino el usuario tal, o el consumidor tal. Entonces hemos perdido el carácter de ser humanos y ahora somos definidos por lo que consumimos. Y esa loca carrera por el consumo, esa autopista del consumo en que hemos entrado, que nos lleva a buscar la manera de consumir, consumir y consumir, posiblemente nos llega a estar agotados, cansados y cargados. Estamos cansados, cargados, fatigados, porque tenemos que tener muchas cosas, lograr muchas cosas, porque de esa manera se dinamiza la economía, se dinamiza el mundo y posiblemente nos dicen hay mayores oportunidades para los demás. Pero la realidad es que la loca carrera del consumo, que nos ha convertido no en seres humanos, sino en usuarios y consumidores, que no nos permiten vivir una vida con sencillez, sino una vida que busca cada vez tener más, nos está llevando a una locura desesperada por cada vez lograr mayores cosas que finalmente no logran satisfacer la angustia y las profundidades de nuestro corazón. Curiosamente, eso no pasa únicamente en el campo económico, sino también en el campo religioso. Hoy las personas están deseosas de consumir religión. Quieren consumir cultos, consumir canciones, quieren consumir oraciones, consumir sectas, consumir espiritualidades, consumir y consumir y consumir. Porque quizás consumiendo eso que le ofrecen en el mercado,
en el supermercado, pero también en el mercado de la fe, logra satisfacer las angustias de su alma. Ya hoy en día no somos cristianos consumidores, sino consumidores cristianos. Y consumimos no solamente las cosas que se requieren, sino consumimos fe y consumimos religiosidad y pensamos que consumiendo esas cosas vamos a lograr el alivio para nuestro corazón. Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, que mi yugo es fácil y ligera la carga. En otras palabras, Jesús nos ofrece un camino de liberación de las cargas. Y el camino posiblemente para liberarnos de las cargas es el camino de la sencillez. Si logramos vivir con sencillez en nuestra vida, posiblemente muchas de las angustias, de las cargas y los tropiezos que tenemos hoy en día no los tendríamos. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a vivir una vida con sencillez y que viviendo una vida con sencillez podamos comprender de una manera sencilla también lo que pasa a nuestro alrededor. Que Dios nos guarde y nos bendiga y nos ayude a ser cada día mejores seres humanos con nosotros mismos, con los